El presente video aborda el tema del flujo de potencia mediante el método Newton-Raphson y es presentado por Lucero Galdames, Andrea Yamilet, Alvarenga Gómez, Darío Antonio, Riva Galdames, Gabriel Antonio y Romero Müller, William Edgardo, todos estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Latinoamericana. Para abordar el tema del flujo de potencia es importante conocer algunas definiciones. Este modelo suministra un sistema no lineal que describe el flujo de energía por cada línea de transmisión, es decir, que debe de ser analizado de manera individual por cada barra y tomando en cuenta las líneas que convergen en cada una de esas barras. En cada una de las barras de un sistema eléctrico de potencia se debe conocer 4 variables: la magnitud del voltaje, el ángulo del voltaje de esa barra, las potencias activa y reactiva. Esta gráfica nos muestra cómo se desglosa la potencia que se genera en un generador, cómo se divide entre la potencia que demanda. Aquí tenemos que la potencia que genera se llama PG, la potencia que demanda se identifica como PD, tanto para potencia activa como para potencia reactiva. Aquí en este cuadrito que está a la izquierda podemos ver que la potencia programada, que puede identificarse o puede llamarse como el sobrante, como el remanente de la potencia, es igual a la potencia generada menos la potencia que realmente es demandada. Es decir, de toda la potencia que el generador podría suministrar, solo envía la que se demanda. Lo que queda se llama programada. Hay un parámetro de error de potencia que es la diferencia entre la potencia programada menos la potencia calculada. Este parámetro se aplica tanto para la potencia reactiva generada como para la potencia real generada. El método Newton-Raphson es un método iterativo que permite resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Es decir, cuando decimos iterativo, se refiere a que es repetitivo. El mismo método, cambiando levemente algunos parámetros fundamentales. Es muy veloz, aunque no siempre converge. Para los sistemas grandes o demasiado grandes, este método no es muy exacto, no converge, y conviene evaluar mediante métodos de corriente directa. Implica un gran número de cálculos en cada iteración, ya que debe resolverse un sistema matriz por matriz, y esto pues hace bastante largo el proceso y una gran cantidad de cálculos. Es importante también conocer los tipos de barras que se instalan o que se tienen en un sistema de potencia. La barra de carga PQ. En este tipo de barra de carga no se encuentra generación, por lo tanto la potencia generada tanto la real como la reactiva son cero. En las barras de carga se encuentra definida la potencia aparente, que está formada por un componente real y un componente imaginario, que es la reactiva. La potencia activa y potencia reactiva se consideran que son constantes en una barra PQ. El voltaje en una barra PQ es desconocido, tanto como el ángulo, la magnitud del ángulo. Luego tenemos la barra de voltaje controlado, o PV. En esta barra permanece constante la magnitud del voltaje y se especifica la potencia activa. En las barras que se conectan a un generador se puede controlar la energía del generador y la magnitud de voltaje por medio de la excitación del generador. Por lo tanto, esta barra suministra la parte activa de la potencia aparente, y la parte reactiva es variable, la cual se ajusta al valor que el sistema demanda. Tenemos también la barra de compensación o barra slack. En esta barra una de las características es que el voltaje es 1 por unidad. Esta se encarga de compensar las pequeñas pérdidas por señales disruptivas, por algunas fallas temporales transitorias en la línea. Para analizar un sistema,
bajo el método Newton-Raphson, tenemos que modelarlo, tenemos que tener los parámetros. Y el que vamos a trabajar es un sistema de 5 barras, cuyos parámetros están plasmados en esta diapositiva. Por ejemplo, tenemos los parámetros de los generadores, de las barras, de las cargas y tipos de barras. Tenemos 5 barras, de las cuales 4 tienen carga instalada. Aquí están los voltajes por unidad, la magnitud del ángulo y el tipo de barra. Tenemos una potencia del generador de 190 megawatts. Tenemos además los parámetros de la línea. Tenemos cinco líneas de transmisión, cuyos valores están acá, tanto en impedancia como en admitancia. Hay que tomar en cuenta estos valores de megabar de carga que están acá, porque estos nos sirven para calcular la susceptancia real que debe de llevar la línea al momento de su construcción. Estos valores que están aquí de Y medios es la susceptancia real que debe cargársele a la línea para que nos proporcione las magnitudes de salida esperadas. Tenemos también un transformador instalado entre la barra 2 y 3 que tiene una reactancia por unidad de 0.04 y un selector de derivación de 0.975. Hay también instalados dos bancos de capacitores, uno en la barra 3 de 18 megabars y uno en la barra 4 de 15 megabars. El procedimiento para el análisis bajo el método de Newton-Raphson va a ser identificar los datos del sistema modelar, que ya los vimos en la lámina anterior, cálculo de susceptancias del sistema, estas ya las vimos también, las que estaban en azul en la lámina anterior, cálculo de potencia aparente en la forma compleja, cálculo de la potencia reactiva en la forma compleja, la formación de la matriz de impedancias y admitancias para hacer todas las iteraciones necesarias, formación de las matrices jacobianas, factor de corrección y error de potencia, cálculo de iteraciones y corrección de errores, simulación y comparación de datos. Este es el procedimiento que llevaría el análisis por medio del Newton-Raphson. Cedo entonces la palabra, el espacio a Andrea para que ella nos continúe desarrollando el tema. Para continuar, nuestro sistema vamos a hacer una comparación entre una simulación en PowerBoard y las diferentes iteraciones que se han hecho en una hoja de Excel. Vaya, para comenzar, esas serían las fórmulas importantes que vamos a utilizar, donde está la potencia calculada, el error de potencia, las derivadas parciales de la potencia real y de la potencia reactiva, que son las que van a constituir a la matriz jacobiana. Y como sabemos, la matriz jacobiana se divide en 4 submatrices. Entonces acá está explicado cada uno de los elementos de esas submatrices. Básicamente son las fórmulas más importantes. Acá tenemos la matriz jacobiana, como podemos observar. Como les mencionaba, tiene 4 submatrices, la J11, que está compuesta por la potencia real, la J21, que es la potencia reactiva, la J12, que está compuesta por la potencia real con el voltaje, y la J22, que es la potencia reactiva con el voltaje. También tenemos la matriz de correcciones, que es lo que vamos a encontrar, es lo que nos interesa a los ángulos y los voltajes de las barras PQ, y la matriz de los errores, que esta la vamos a calcular con la potencia programada y la potencia calculada de cada una de las barras. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues fácilmente. Lo que necesitamos es esta matriz, entonces esta
matriz jacobiana nosotros la vamos a despejar pasándola del otro lado. Esta nos queda como la matriz inversa. Acá tenemos la matriz de admitancia de nuestro sistema, que fue explicado anteriormente. Lo tenemos en dos formas, en la forma rectangular y en la forma polar. Nosotros, para el método de Newton-Raphson, vamos a utilizar la forma polar, donde está el módulo y el ángulo de cada uno de los componentes de admitancia que hay entre las barras. Es importante recalcar que estos ángulos que ven acá son en radianes para poder facilitarnos el cálculo. Vale, para comenzar nuestra primera iteración tenemos los datos base donde vemos que el bus 1 tiene un valor de voltaje en PU de 1,01 con un ángulo de 0. Esta es nuestra barra de compensación. Nuestra barra de voltaje controlado es el bus 5, en el cual tenemos un voltaje de 1 PU y un ángulo de 0. Luego, los voltajes que desconocemos y que vamos a encontrar por medio de este procedimiento es el bus 2, el bus 3 y el bus 4. Para la primera iteración vamos a asumir unos valores de voltaje de 1 y ángulo 0. Y acá tenemos las cargas a las que está sometida cada una de las barras. La primera iteración la vamos a ir haciendo rellenando primero la submatriz J11. Para ello vamos a encontrar la derivada parcial de la potencia real en el punto 2 sobre la derivada parcial del ángulo 3. Eso es igual al voltaje en la barra 2, que es 1, el voltaje en la barra 3, que es 1 también, que son los valores que asumimos, por la admitancia que hay entre la barra 2 a la barra 3, que eso, si nos vamos a ver en la matriz de admitancia que anteriormente les mostré, es 24.375. Esto multiplicado por el seno de los ángulos 2, el ángulo 3 y el ángulo que hay de la admitancia que vimos en radianes, de la barra 2 a la barra 3. Es importante recalcar que el ángulo en la fila que nosotros estamos analizando o en el bus que nosotros estamos analizando, en este caso es el bus 2, siempre va a ser negativo. Los demás son positivos. Al hacer esta operación nos da como resultado 24.375. Eso, la ubicación de esta celda la vamos a ver más adelante cuando les presente la matriz jacobiana ya terminada. Luego, así como calculamos la potencia real, vamos a calcular la potencia reactiva. Con la única diferencia que en la fórmula ahora ya no vamos a colocar seno, sino coseno, pero los voltajes implicados siempre va a ser el de la barra 2, el de la barra 3 y la admitancia de 2 a 3. Por el coseno del ángulo se mantiene que el ángulo que estamos analizando en la barra 2 es negativo, los demás son positivos. Eso nos da como resultado menos 7.525. Luego calculamos la submatriz J21 y J22. Esto ya implica voltaje. Entonces significa que el voltaje 2 por la derivada parcial de la potencia real 2 sobre la derivada parcial del voltaje 2 va a ser igual a la derivada parcial de un término que ya calculamos, que es la derivada parcial de la potencia reactiva en el punto 2 sobre el ángulo de la potencia 2 más 2 veces el voltaje del bus 2
por la conductancia en ese punto, es decir, en 2, 2. Esto es para el caso de las diagonales. Puede ser el punto 2, 2, el punto 3, 3, el punto 4, 4 y en nuestro caso, que tiene 5 barras, también el punto 5, 5. Luego, para calcular los puntos donde no van en diagonal, tenemos esta fórmula que está acá. Por ejemplo, vamos a agarrar la del bus 3. El voltaje en 3 por la derivada parcial de la potencia real en 2 sobre la derivada parcial del voltaje 3 va a ser igual a la derivada parcial de la potencia reactiva en 2 sobre la derivada parcial del ángulo en 3. Esto en nuestro caso es igual a 0. Y así sucesivamente vamos a ir calculando cada uno de los valores hasta completar la matriz jacobiana, que es la que estamos acá. La matriz jacobiana es esto que está en el recuadro rojo. Acá tenemos la submatriz J11, la J21, la J12 y la J22. Acá también podemos observar que está el error de potencias, que lo vamos a calcular más adelante. Acá vamos a calcular la potencia en el bus 2, que ¿cómo la calculamos? Como mencionamos, es el voltaje en el bus 2 al cuadrado por la conductancia más todas las potencias que están conectadas al bus 2, es decir, si lo vemos en la matriz, para que se entienda mejor, va a ser la potencia que está de 2,1, de 2,3, de 2,4 y de 2,5. Eso nos va a dar como resultado 0.025. Ahora, ya teniendo la potencia calculada y ya tenemos la potencia programada, vamos a sacar el error de potencia, haciendo una diferencia entre estas dos. Eso nos va a dar como resultado menos 0.575. Ese es para el bus 2. Luego calculamos de igual manera para el bus 3, para el bus 4, para el bus 5. Y luego, eso sería en el caso de las potencias reales. Luego volvemos a calcular la potencia en el bus 2, 3 y 4 para la potencia reactiva. Luego a la matriz jacobiana que les presenté anteriormente le sacamos la inversa, que sería esta que tenemos acá. Ya teniendo la matriz inversa de esa matriz jacobiana y los errores de potencia, podemos encontrar las correcciones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la corrección? Multiplicando esta matriz inversa por la matriz de los errores de potencia. Y eso nos va a dar como resultado las correcciones que están en esta columna de acá. Luego, cuando ya tenemos estas correcciones, las sumamos a los valores base que asumimos nosotros. En este caso eran todos los ángulos 0 y los voltajes 1, y nos van a dar los nuevos ángulos y los nuevos voltajes. Para el ángulo 2, 3, 4 y 5, que son los desconocidos, y de igual manera el voltaje 2, 3 y 4. Estos son los resultados de la primera iteración. Ahora, estos mismos resultados los vamos a utilizar para poder hacer una segunda iteración y lograr que este error que nos da acá sea mucho más pequeño. Acá tenemos los datos base de la segunda iteración que concuerdan con los datos que les presenté anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento
que ya se les explicó y obtenemos de nuevo la matriz de corrección, lo sumamos con los valores que aparecen acá como datos base y nos va a dar un nuevo valor. Y así sucesivamente vamos a hacer el número de iteraciones necesarias hasta que tengamos un error mínimo que ande en el orden de la potencia -6. Le pasaré el control a mi compañero Gabriel para que les explique un poco sobre la simulación que se hizo en el software PowerWare. Bueno, continuando con la presentación, como vimos anteriormente, el cálculo de todo el sistema para poder conocer los parámetros del sistema de potencia, podemos notar que es bastante largo, pero existe una manera de cómo poder hacer estos pasos más cortos y poder usar un simulador para que nos dé los datos con mayor rapidez. Pero siempre no hay que dejar de lado la forma de cómo calcularlo para poder corroborar de que nuestros datos están bien calculados y también se pueden simular para poder ver si se pueden ejecutar de forma real. Como sabemos, cuando se encuentran las matrices de admitancia de barras elementales, estas se pueden combinar para formar una matriz de admitancia de barra del sistema, que se llama comúnmente YBUS. Esta puede calcularse de forma más directa utilizando el programa PowerWare, que es el que utilizaremos para poder dar un pequeño tutorial de cómo se sacan todos estos cálculos. Primero, necesitamos simular nuestro sistema en el programa, poner todos los datos en el sistema, los que anteriormente vimos en los recuadros que presentaban. Y una vez terminado y simulado, damos clic en Run Mode y nos abre una pestaña que se llama Case Information, en la que nosotros daremos clic. Una vez dando clic ahí, se nos abre otra opción que se llama Solution Detail y seleccionamos la opción YBUS. Una vez seleccionada YBUS, podemos ver el cálculo de la matriz de admitancia. Como pueden observar, acá está el cálculo en forma rectangular de lo que se presentaba anteriormente en el cálculo que se hacía por medio de fórmulas. Acá lo hacemos de una forma más rápida, pero siempre es importante hacer el cálculo para poder comprobar que estos estén bien y se puedan simular de una forma más práctica y llevándolo un poco más a la realidad. En el cálculo de la matriz jacobiana, los términos del jacobiano del sistema, estos son calculados como parte de ecuaciones de errores de potencia. Esto puede ser en la barra, dado que estas ecuaciones siempre es importante calcularse. Se nos hace muy práctico y también se nos hace un poco más fácil hacerlo por medio del simulador. En este caso, para poder ver este tipo de cálculo en el sistema, en nuestro software PowerWare, con el sistema modelado, como anteriormente lo explicábamos, damos clic en Run Mode. Lo podemos ver acá. Luego damos clic en Case Information y seleccionamos la opción Solution Detail. Luego se nos abre una ventana donde podemos seleccionar la opción PowerFlow Jacobian. Al seleccionar eso, automáticamente el programa nos abre
y nos calcula automáticamente la matriz jacobiana, como anteriormente también se calculaba por medio de fórmulas. Y de igual manera, con el cálculo ya hecho, se pueden comparar para ver que los datos son iguales. Luego podemos ver la forma de activar el método de Newton-Raphson para este cálculo. Para este cálculo de Newton-Raphson es muy importante saber que esta solución de sistema se hace en sistemas que, valga la redundancia, que son no lineales. En este caso se nos hace más útil y más práctico también, de igual manera como anteriormente lo explicábamos, simularlo y calcularlo por medio del software. Podemos ver los pasos a continuación. Con el sistema modelado, igualmente damos clic en Run Mode, luego damos clic en Tools, luego damos clic en la parte que dice Solve y seleccionamos la opción Single Solution Full Newton. Al seleccionar esa opción, se nos abren todo el conjunto de iteraciones a la hora de simularlo. Acá podemos ver de una manera más fácil y rápida las iteraciones que hace el programa. Lo que hace es calcular rápidamente y darnos solamente un mensaje donde nos dice si esta simulación se hizo con éxito o hay falla en el sistema. Para que nosotros podamos ver esta parte como más, de una forma más específica, con valores, pues tendríamos que usar el método anterior de la matriz jacobiana, ya que es el resultado de este tipo de soluciones. Y esta sería toda la presentación, esperando que sea de utilidad y que ayude con el aprendizaje.